Una presentación. Ok, ¿ya todos ven mi diapositiva que es micosis superficiales? Sí. ¿Ya? Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien, chicos, ayer platicamos entonces solo de generalidades de los hongos. Y entonces, lo último que platicamos ayer es que vamos a tener una clasificación de los hongos que van a ser micosis superficiales, micosis subcutáneas, micosis sistémicas o micosis oportunistas. Vamos a comenzar con las micosis superficiales. Como el nombre lo indica, van a ser las más expuestas, las que van a estar en las capas más sobresalientes o en la cabeza, en la piel, ¿no? Esas que vamos a tener en contacto directo con otro paciente que esté infectado y que de esa manera, sobre todo, nosotros vamos a comenzar con un proceso de infección. Esas son las micosis superficiales. Dentro de las micosis superficiales existen varios géneros que pues me van a dar una sintomatología y estos primeros géneros de los que vamos a platicar se llaman dermatofitos. Los dermatofitos son precisamente hongos, son un grupo de hongos, específicamente 3 géneros de hongos que se les llama a ellos dermatofitos porque lo que hacen es como irse comiendo la dermis o puede ser cabello, puede ser queratina, todos los anexos de cabello, es decir, pestañas, cejas. Entonces, todos estos dermatofitos tienen pues la fascinación por este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, los dermatofitos son un grupo de 3 diferentes géneros de hongos. Y estos dermatofitos, pues me van a dar una micosis que también es llamada como dermatofitosis. Las dermatofitosis, pues son producidas por dermatofitos o también son conocidas como tiñas. A lo mejor ustedes en algún momento, o incluso luego he escuchado ahí que te va a dar tiña. Entonces, es una palabrita que normalmente pudiéramos ya haber escuchado. Entonces, decir tiña o decir dermatofitosis es lo mismo, son sinónimos. Entonces, las dermatofitosis son un conjunto de micosis superficiales que afectan tanto piel como los anexos, decíamos, pueden ir incluidos cabellos y también las uñas. Y cabellos o pelos que tal cual menciona el libro, pues pueden ser tanto de la cabeza, pueden ser de las cejas o incluso pueden ser las pestañas también, ¿ok? Entonces, esas son causadas por un grupo de parásitos que precisamente hacen una degradación de queratina, son denominados dermatofitos, y de manera excepcional pueden invadir tejidos profundos. Entonces, sobre todo aquí los dermatofitos van a hacer afectaciones de piel, uña o cabello o pelos. ¿Quiénes son estos dermatofitos? Los dermatofitos solo son 3. Y entonces, solo estos 3 me van a producir una dermatofitosis o, es decir, solo estos 3 me van a producir una tiña. Todo lo que se llame tiña van a ser producidas por estas 3 especies. ¿Quiénes son los dermatofitos? Son 3 géneros y uno de ellos es tricofitón, el otro es microsporum y el otro es epidermofitón. Aquí sí les recomiendo que con fines de examen o incluso pues ya cuando estén en la parte práctica, sobre todo, no sé, habrá alguien a lo mejor que le guste la parte de dermatología o incluso cualquier médico general que incluso tuviera una dermatofitosis o una tiña, pues sí nos tendríamos que familiarizar con estos 3 géneros, ¿no? Tricofitón, microsporum y epidermofitón. Entonces, ¿cuáles son esos factores de virulencia o qué los hace que tengan la capacidad de producirnos una micosis? Sobre todo hacen 3 procesos, la uña, el cabello, que son la adhesión, la invasión y hacen una multiplicación, lo que pues los llevaría a que haya un crecimiento, ¿no? Entonces, esta adhesión se logra sobre todo gracias a glicoproteínas que tienen los dermatofitos, pueden hacer una germinación 2 a 3 horas post adhesión. Puede haber incluso penetración de las hifas, tanto en el cabello como precisamente en algunas zonas, en la uña, por ejemplo, y pueden encontrar nutrientes para crecer y esto lo logran gracias a enzimas como permeasas y enzimas de la pared celular. Acuérdense que estos ya tienen una pared nuclear, una pared celular, los hongos pues son microorganismos mucho más complejos, mucho más estructurados.
Entonces, ellos también tienen la capacidad de poder generar ciertas enzimas, como las permeasas, y entonces, pues van a hacer una degradación. ¿Qué cosa es lo que van a degradar? Pues precisamente estos dermatofitos van a hacer esa degradación de la dermis, degradación de la queratina, que decíamos sobre todo, y vemos cómo se va, cómo va de esa misma degradación, cómo va haciendo la eliminación del cabello, cómo va haciendo producción de escamas, cómo incluso ahí está la imagen de la uña, cómo literalmente es como si se fuera comiendo toda la queratina o la parte de la uña, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacen sobre todo adhesión y pueden hacer una invasión y crecimiento dependiendo en dónde hayamos tenido el contacto directo con el dermatofito. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Escuché un micro. Bueno. Depende, dice, hay una germinación de 2 a 3 horas post adhesión, pero los hongos regularmente, a diferencia de las bacterias que cuando tenían toxinas veíamos la sintomatología de manera más rápida, los hongos sí lo hacen como que un poquito más lentos. Incluso para el crecimiento en los cultivos, los hongos no crecen a las 48 o 72 horas. Los hongos mínimo tardan 5 días en crecer. Entonces, sí lo hacen de manera más lenta, tanto en los cultivos, hablando de la manera diagnóstica, como también en los cuerpos de los pacientes, en el cuerpo del huésped. Para que realmente ya tenga yo la pérdida de una uña, pues entonces puedo incluso tener semanas o meses con el hongo. Y bien, la transmisión entonces, ya la habíamos platicado un poquito ayer, puede ser por varios factores. Específicamente, esta es de dermatofitos. Entonces, la transmisión va a ser sobre todo pues, por contacto directo con las conidias o las esporas. Ayer decíamos, pueden hacer diferentes tipos de reproducción, asexual o sexual, y de acuerdo a esto tiene elementos reproductores llamados conidias o esporas. Depende de los géneros, ¿no? En este caso, los dermatofitos, nosotros lo vamos a adquirir por el contacto directo con el hongo, es decir, por esta conidia o por esta espora. ¿Cómo voy a tener yo ese contacto directo? Si es una tiña del pelo, puede ser porque, decíamos, convivamos con una persona, durmamos con una persona que tenga alguna dermatofitosis, una tiña de la cabeza, por ejemplo, entonces tiene el convivio o el contacto directo con el hongo. Niños, por ejemplo, que están en preescolar, que a veces los niños hasta se duermen en las mesitas, cabecita con cabecita, y de esta manera prácticamente es como si un hongo pasara a la otra cabeza del niño sano. Entonces, esto es un contacto directo a la transmisión. Pueden haber casos de que sea a través de fomites, que es pues material inerte, ¿no? Inmóvil. ¿Qué tipo de fomites pueden ser? Pueden ser personas que se prestan, perdón, peines. Tipo de fomites pueden ser sábanas, pueden ser almohadas, pueden ser sandalias, pueden ser zapatos, puede ser ropa, calcetines, todo este tipo de fomites que una persona que ya tenga el hongo se las preste a una persona sana, y entonces va a ser la manera de transmisión, ¿no? Ayer decía Jordi, creo, pues yo ya me llevo mis sandalias, mis chanclas a la alberca, entonces mientras no las prestes, todo va a estar bien, porque tú pues ya no tienes ningún problema con un hongo, ¿no? Puede venir otra persona que te las preste, préstamelas, aquí tantito voy a comprar un refresco, ¿no? Y que tuviera un pie de atleta, por ahí nos pueden quedar residuos de ese hongo y adquirir de nuevo una dermatofitosis, ¿no? También puede ser por contacto con tierra, sobre todo puede ser algunos niños que hayan hongos, dermatofitos ahí en la tierra, y el niño tiene el contacto directo con la tierra. Y también algunas dermatofitosis las podemos adquirir por el convivio con animales, que el animalito, pues que anda en el suelo, las patitas y eso, tenga el contacto con los dermatofitos, y nosotros al momento de manipular al animalito, pues contraigamos al hongo. Todas estas pueden ser métodos de transmisión. Entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente es el contacto directo con los elementos reproductores del hongo. Entonces, las manifestaciones de dermatofitos es amplia. Está desde una tiña de la cabeza. Acuérdense que dermatofitosis también se le puede decir tiña. Entonces, puedo tener desde una tiña de la cabeza, una tiña de la barba, bigote, del cuerpo, de la ingle, de los pies, de las manos, específicamente la palma de las manos, y hasta una tiña de las uñas. Todas estas van a ser por contacto directo que una persona a otra, entonces pueda haber la transmisión del hongo, ¿no? Lo que platicábamos ahorita. Y vamos a comenzar por la tiña de la cabeza.
Entonces, ¿qué es la tiña de la cabeza? Pues es una infección o parasitación. Lo que hace el parásito es, pues precisamente vive gracias a los nutrientes que tenemos a nivel del cabello. Es una parasitación del pelo, puede ser también parasitación de la piel, sobre todo a nivel del cuero cabelludo. Y los anexos, tiña de la cabeza, el que nosotros a veces nos rasquemos puede caer, les decía, en las pestañas o en las pestañas o en las cejas, y puede también haber una parasitación en esos pelos, ¿no? ¿Quiénes de los tres, sobre todo, me van a producir una tiña de la cabeza? Va a ser tricofitón y microsporum, sobre todo. Estos son géneros, hay diferentes especies. Con que nos sepamos estos géneros, tricofitón y microsporum, con eso basta. Entonces, la tiña de la cabeza, de los tres dermatofitos, sobre todo dos de ellos me van a producir esta tiña de la cabeza. Y tenemos dos manifestaciones, una tiña seca de la cabeza y una tiña inflamatoria de la cabeza, o también llamada querión de Celso, pero es también a nivel de la cabeza. Es decir, tiña inflamatoria o querión de Celso es lo mismo. Entonces, aquí con la tiña de la cabeza vamos a tener dos manifestaciones distintas. ¿Cómo la voy a adquirir? Decíamos, porque alguien me prestó el peine y entonces con alguien que ya tenía una tiña, que ya tenía el hongo, y entonces yo la adquiero con otra persona, el contacto directo de la cabeza con la cabeza. Entonces, esta tiña de la cabeza, sobre todo, va a estar presente una triada. Esta triada, característica de la tiña de la cabeza, va a ser sobre todo por unas placas pseudalopécicas, porque hay también pelos cortos de aproximadamente de 2 a 5 milímetros o la presencia de escamas. Es decir, en esta tiña de la cabeza, sobre todo, va a haber una ruptura del cabello del paciente. Y de hecho aquí, miren, tenemos el contacto con el hongo, que es ese elemento reproductor del hongo, y ellos pueden atravesar la parte aquí del bulbo capilar, de la matriz como tal del cabello, y esto va a llevar a que haya una parasitación, hay una multiplicación del hongo. Si estamos de aquí adentro, miren, está el cabello, hay una multiplicada bolita de estas, pues es una reproducción que está haciendo el hongo, mismo que va a llevar a que haya un rompimiento del cabello en este caso. Y entonces, este rompimiento del cabello, pues ya macroscópico, de manera macroscópica, pues vamos a ver estas placas pseudoalopésicas del paciente, ¿no? El paciente se le ven unos círculos como tal, con falta del cabello, o incluso esos pelitos cortos. Y como es una tiña reseca o seca, pues también va a haber la producción de las escamas. Esa es la tríada característica de una tiña seca. La sintomatología, perdón, esta, miren, les decía, está marcada por la triada que decíamos. Hay unas placas pseudoalopésicas, hay unos cabellos cortos y está la producción de las escamas. El que el paciente tenga sobre todo estas escamas y que se rasque a veces pueden quedar en la almohada. Entonces, sería un tipo de fomite que tenemos, ¿no? Alguien tiene un micro activado y escucha una tele. Es que como... Hoy el Barça, muy bien, dando vuelta encima de la mesa. Por supuesto, hay aspectos que hay que mejorar. La defensa, 3. Eduardo, silencia tu micrófono. Es que hoy proyecté Estamos en clase. Y escucho otra clase, ¿no? No, está escuchando el análisis de Barcelona. Eso estoy escuchando otra clase. Es que hoy no los estoy viendo porque como quería yo el cursor, este puntito que está aquí rojo, no lo puedo proyectar desde Teams, no me permite. Entonces hoy los proyecté desde acá afuera, entonces no los veo y no puedo desactivar el micro. Ok, chicos, entonces retomando el tema de hongos, tenemos estas placas pseudalopésicas que decíamos, el cabello corto, miren aquí se le observa al paciente cabellos muy cortitos y la producción de las escamas. Lo que le decía que el paciente tenga, sobre todo estas escamas, puede dejarlos en ciertos fomites, que si otro paciente sano pueda tener contacto con este tipo pues lo que realiza la parasitación del parásito, puede infectarse, ¿no? Sobre todo, las tiñas de las cabezas están presentes, el 97% de los casos lo presentan niños. Y tenemos dos presentaciones morfológicas de acuerdo a los géneros presentados, que son de acuerdo al tipo de dermatofito. Una puede ser microspórica porque la produce Microsporum,
canis sobre todo, y otra es tricofítica, porque la produce tricofitón, sobre todo tonsurans, y esta tricofítica también es conocida como signo de escopetazo, porque puede hacer como varias placas. En este caso el paciente está como rapado, ¿no? Pero se observan varias placas, como varios, incluso escopetazos que pudiera el paciente presentar en la cabeza, ¿ok? Entonces, microspórica casi siempre es una sola placa pseudoalopésica, y tricofítica vamos a observar varias placas, ¿no? A lo que llamábamos el signo del escopetazo. ¿De qué depende microspórica? Pues precisamente del género, y tricofítica lo mismo, ¿no? Por tricofito. Esas son las dos variedades, sobre todo presentes en la tiña seca. Y mencionamos hace un momento, dos manifestaciones diferentes con la tiña de la cabeza, que era seca o inflamatoria. Depende del sistema inmune del paciente, de los mecanismos inmunológicos del paciente, que se desarrolle una tiña inflamatoria. Entonces, por lo general, esta tiña inflamatoria es causada por canis también, por Microsporum gypsium y Trichophyton mentagrophytes. Entonces, les decía, para no entrar tanto aquí en variedades de las especies canis, gypsium, que sí son un poquito más complejas, por lo menos, sí, lo importante es que se aprendan los tres géneros de dermatofitos, ¿ok? Entonces, esta tiña inflamatoria, el origen dice, no se debe en sí a la cepa, es decir, a qué tipo de género de dermatofito me está causando, sino a los mecanismos inmunológicos del paciente. Si el paciente, decía, sobre todo son niños, por ahí pueden haber alteraciones, incluso cuando van desarrollando el niño ya en proceso de adolescencia, pueden haber alteraciones hormonales, incluso que haya más secreción, la cabeza, por ejemplo, puede ser más seborreica. Entonces, de acuerdo a cómo el niño va creciendo, un niño ya de acuerdo a 11, 12 años que pues va teniendo cambios hormonales, puede desencadenar sobre todo una tiña inflamatoria. Y esta tiña inflamatoria, literal, hay un proceso de inflamación en partes de la cabeza como tal. Miren, se forman como una especie de tumores, y el que nos dice que pues realmente no es un tumor es porque una tiña inflamatoria, el paciente que presenta una tiña inflamatoria previamente debió haber pasado por una tiña seca. Es decir, todos los pacientes con tiña de la cabeza van a pasar primero por una tiña seca. Si mi sistema inmune, o incluso un tratamiento, o incluso puede haber una resolución, que el niño vaya creciendo, y de acuerdo a esos cambios, les decía, característicos hormonales, incluso el niño puede tener una resolución de la tiña seca y no pasó a más. Sin embargo, de acuerdo precisamente a estos mecanismos inmunológicos, de tiña seca puede pasar a una tiña inflamatoria. Pero el que el paciente ya tenga una tiña inflamatoria fue porque ya pasó previamente por una tiña seca. Esta tiña seca, pues va a tener un eritema, va a tener una inflamación, es un aspecto tumoral, una lesión con aspecto tumoral, y también vamos a tener la presencia de pústulas. Aquí van a ver unas costras que drenan abundante pus. Y miren, sí es bastante, este aspecto bastante tumoral, la inflamación. Estas lesiones son bastante dolorosas también, y el paciente puede tener estas pústulas, que de hecho pues la palabra viene de pus. Incluso a veces las tomas de muestra las vamos a obtener de manera directa de las lesiones del paciente, ¿ok? Por aquí el paciente puede recibir antimicóticos, puede tener la resolución del microorganismo, pues del hongo como tal, pero sí puede quedar con algunas lesiones, sobre todo que el paciente que llega a tener una tiña inflamatoria de la cabeza puede tener ya estas zonas con alopecia de manera permanente, ¿ok? Aunque ya no tenga presente el hongo, puede haber quedado con secuelas, sobre todo en este proceso inflamatorio. Y van a haber zonas, sobre todo, en donde ya no les va a volver a crecer cabello. Esa es la primera, la tiña de la cabeza. Después tenemos tiña de la barba y bigote. ¿Qué verga es? ¿Para qué marcaste? Bueno. ¡Qué barbaridad! Me voy a morir. Me voy a morir. Eso estuvo peor que la mía. Ahorita voy a ver todos los que tienen hoy su micrófono, como justo hoy que no los veo, hoy están, pero alborotados.
Pasen el tip para activar rápido el micrófono, por favor. Dios. Que tener un buen internet ayuda, güey. Que lépelo, mico. Yo tardo horas en prender el micro y veo que ustedes lo prenden o sea, a la primera y yo, a la... Son expertos, Bob. Dios. Ok. Ese Teams. Hoy sí escucho el ruido de, hoy justo que no los veo, que no los estoy viendo porque luego aunque activen el micrófono rápido, como que se enciende la lucecita, hoy están, qué barbaridad. Si no es la novela, es la clase y es padre. Bueno, entonces, ya que ahorita ya escucho silencio, vamos a continuar porque sí es bastante información la de hoy. Vamos a tener como segunda tiña, producida también por dermatofitos, una tiña de la barba y el bigote, y está a nivel específicamente de barba y bigote, y pues obviamente, sobre todo aquí los caballeros son los que se ven con esta afectación. Es una dermatofitosis crónica, les decía que este tipo de lesiones producidas por tiñas a veces son muy tardadas, afecta cara y puede afectar también donde está el cabello, que abarca hasta el cabello, el vello que está hasta la parte del cuello, por lo general en áreas pilosas, sobre todo aquí tricofitón y microsporum son los causantes de la tiña de la barba y el bigote, y ese es causante casi siempre por dermatofitos zoofílicos. Por ahí mencionábamos que el contacto con ciertos animales, nosotros podemos adquirir una tiña, ¿no? Una dermatofitosis. Entonces, sobre todo es el tipo de transmisión que se da muy frecuentemente con la barba y con el bigote. Aquí, si ustedes observan, hay unas costras, puede también haber pústulas y entonces puede haber unas placas también eritomatoescamosas, entonces enrojecidas y con la formación de las escamas. Lo mismo que platicábamos hace un momento con la tiña de la cabeza. Podemos tener resolución del hongo, que ya no tengamos la actividad o la reproducción del hongo, pero pueden quedar ciertas zonas en donde no va a haber de nuevo un crecimiento de la barba o el bigote, ¿ok? Entonces, aquí hay unas escamas, puede haber también pústulas y van a haber incluso al principio, sobre todo, como unas placas enrojecidas, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, aquí ya se observan más pústulas, más escamas del paciente. También, pues, sobre todo buscaríamos por aquí tomar la muestra de los pacientes. ¿De qué manera se pueden infectar? Cuando no está todavía estas lesiones de pústulas o de costras, y no nada más presentamos en algún momento también con bacterias, el que se presten, por ejemplo, rastrillos entre hermanos, familiares, no sé, también puede haber una diseminación del hongo entre personas. Doc. Mande, dígame. Eso también puede ser como fuego labial, ¿no? ¿Cómo que como fuego labial? Ya que luego le sale como que un honguito a la gente por aquí, por el labio, y que la gente lo conoce como fuego labial. Bueno, ahí tendríamos que, depende, porque el fuego labial es viral. Ah, ok. Entonces hay que ver, sobre todo, pues sí puede haber, fíjate, alguna afectación también de la piel que fuera labial, pero sí tendríamos que ver entonces la característica del paciente. Sí, el fuego labial, por ejemplo, que comienza en las partes delineadas del labio, esa sobre todo es por un virus, ¿no? Por herpes tipo 1 que nos sale el fuego labial. En algún momento dado puede haber afectación de labios, pero aquí sobre todo es donde hay cabello, ahí es donde se parasita sobre todo el hongo. Y bien, después tenemos una tercera tiña, que es una tiña del cuerpo. Son temas muy cortitos porque, aunque son zonas diferentes, son muy repetitivas, ¿no? Regularmente aquí las lesiones son muy similares, los métodos de transmisión también son muy similares. Entonces, hasta ahorita todos son, pues esta es la tercera tiña, pues son producidas por dermatofitos. Entonces, por lo general la tiña del cuerpo se produce en una piel lampiña, es decir, donde no van a haber vellos, ¿no? Y esta es causada también por tricofitón y microsporum. Se caracteriza por unas placas eritematoescamosas y pruriginosas. Entonces, miren estas placas. Pueden salir sobre todo en tronco. Esta tiña del cuerpo puede afectar desde la cara, puede afectar extremidades, puede afectar espalda, puede afectar tronco. La mayoría de los casos se presenta a nivel de tronco, ¿ok? Estas placas son bastante delimitadas. Eritemato, pues precisamente es por el enrojecimiento que presentan las placas y son escamosas. A veces no se observan las escamas como la tiña de la cabeza, ¿no?
Las escamas son como muy escasas, muy finitas. Sin embargo, el que precisamente sea pruriginosa, que el paciente se esté rascando, pues no nos fijamos. Decíamos que esas escamitas pueden quedar incluso entre los dedos, entre las uñas, y puede haber una diseminación en otra parte del cuerpo, el que el paciente se esté rascando y posteriormente no se lave las manos. Entonces, lo característico de esta tiña del cuerpo es que sobre todo sale en piel lampiña. Si se dan cuenta, aquí el paciente no tiene vellos en esa zona sobre todo, y se presentan estas placas eritemato-escamosas, y el paciente sí tiene mucha comezón, ¿no? Es muy pruriginoso. Por ahí vi una imagen en el periódico, creo, de unas lesiones parecidas, que ya ven que ahorita hay varios casos de lepra. Entonces, ¿se acuerdan? Hace como 2, 3 semanas vimos lepra, por ahí las placas pueden ser de repente similares, ¿no? Incluso en el periódico veía que decían que si era herpes, que si era hongo, que si era todo. Subieron una foto, creo que de un paciente con lepra. Pero bueno, entonces, la tiña del cuerpo es muy característico por esta presencia de las placas. Y fíjense que en algún momento vamos a hablar también de un hongo que se llama pitiriasis. Y estos honguitos, a veces cuando le ponemos una luz UV, precisamente pueden producir una fluorescencia. Si ponemos al paciente en un cuarto oscuro, algunos hongos, en este caso también la tiña del cuerpo, pueden producir alguna fluorescencia en donde esta parte de la piel del paciente pues se alumbra con la luz UV. Después tenemos una tiña de la ingle también, pues precisamente está en una región inguinocrural, en periné, y raras ocasiones puede incluso diseminarse a las zonas cercanas de los genitales, también causadas por tricofitón y epidermofitón. ¿Cómo puedo tener una tiña de la ingle? Si se dan cuenta, sobre todo están estos pliegues en donde donde hay humedad. A veces hay pacientes que, precisamente ayer platicábamos, ¿no? El que no me seco bien los pies, pero hay pacientes que no se secan bien restos del cuerpo. Entonces, el que haya mucha humedad facilita la diseminación del hongo. Esa es una. Y segundo, si tengo una tiña de la barba y me estoy rascando y después me rasco otra parte del cuerpo, puede haber una diseminación. Si tengo una tiña del cuerpo, lo mismo, una tiña de la cabeza, puedo diseminarlo a otras partes del cuerpo. La tiña de la ingle, sobre todo, se da en los casos posteriores a pacientes que tienen tiña de los pies. La tiña de los pies es muy también pruriginosa, da mucho prurito, es decir, comezón. Los pacientes sienten, no sacian esa intensidad de estarse rascando, ¿no? Es muy necesario estarse rascando, sobre todo en algunos pacientes con tiña de los pies. Y si posteriormente se tocan otra parte del cuerpo, sobre todo de la ingle, que han visto en ciertos estudios, pues entonces hay una diseminación del hongo, ¿no? Entonces, esta tiña de la ingle sobre todo sale por consecuencia de una tiña previa en otra parte del cuerpo, principalmente la de los pies. Y ahora sí, la tiña de los pies, también conocida como pie de atleta, comercialmente es más conocida como pie de atleta, ¿no? Y esta tiña de pie de atleta pues afecta a los pies, por lo regular pliegues interdigitales, la planta de los pies, y algunas veces, que son muy raros los casos, puede hacer afectaciones del dorso. Aquí sobre todo vamos a tener tricofitón y epidermofitón, que son los que mayormente van a causarme un pie de atleta. La fuente de infección pues es también de persona a persona, pero por lo general se obtiene por el contacto con las esporas en baños públicos, piscinas y deportivos. El que sea un baño público o en piscinas, volvemos a lo mismo. Son lugares en donde hay mucha humedad, son lugares en donde yo previamente a lo mejor salgo de la alberca, llevo agua en los pies, y eso va a facilitar que se adhieran las esporas del hongo pues a mi pie. También otra fuente de infección pues son los fomites, lo que decíamos, el que nos prestemos los zapatos, a veces se pueden prestar la toalla también para sacarse los pies, las sandalias o las chanclas. Entonces, todo este tipo de fomites van a ser fuentes de infección, sobre todo en el pie, y a eso vamos a sumarle el contacto con el agua. Necesitamos entonces tener el contacto directo con las esporas, en este caso de tricofitón o de epidermofitón, para que tenga el contacto yo con los pies, y entonces va a iniciar un proceso de infección. Y vamos a ver diferentes manifestaciones dentro de la tiña de los pies. Por lo general son 3 variedades clínicas.
Una de ellas es intertriginosa, la segunda es vesiculosa y la tercera es hiperqueratósica. Depende también del paciente. Cada paciente va a tener una variedad clínica diferente, ¿ok? En cuanto a la intertriginosa, es esta primera imagen. Miren, dentro de los pliegues de los pies se forma la reproducción del hongo, ¿no? Precisamente, y no nada más puede ser un pliegue, sino no aparece aquí el resto del pie, pero puede ser en el mismo pie que aparezca entre estos pliegues interdigitales, ¿no? Es decir, entre los pliegues de cada uno de los dedos. Esta es la variedad intertriginosa. Posteriormente tenemos la vesiculosa, que es esta que está aquí abajo. Se hacen unas ampollas, unas vesículas, y que para variar los pacientes a veces se revientan ellos mismos. Y lo que están haciendo, pues, es diseminando más el hongo. A veces el paciente comienza con una ampolla, con una vesícula, que se puede incluso llenar de agua, y se revientan ellos mismos, y después empieza a diseminarse. Claro, es como cuando los granitos de la cara. Nos reventamos y sale la infección y después vemos que tenemos varios granitos, ¿no? Lo mismo sucede con esta vesiculosa. Ya tuvimos el contacto con el hongo y entonces esto, o el que paciente se esté rasca y rasca, va a diseminar en el resto del pie el hongo, ¿ok? Y por último está la hiperqueratósica. Aquí el hongo tiene la capacidad como de engrosar la queratina que se encuentra, es decir, la piel que se encuentra sobre todo en la planta de los pies. Y este es muy leve, esta hiperqueratósica. Miren, esta como un grosor que se forma. Hay pacientes que, o sea, realmente es toda la parte de la queratina, el engrosamiento de la queratina viene en toda la planta de los pies, bastante severo. Entonces, en las tres es muy pruriginosa, decía, el paciente manifiesta mucha comezón y entonces con una tiña de los pies nos podemos pasar al otro pie o incluso decíamos en cualquier otra parte del cuerpo. Después tenemos unas complicaciones, sobre todo por tiña de los pies y todavía falta, ¿verdad? Ok, 10 minutos. Dentro de las complicaciones de la tiña de los pies, ya puedo yo haber tenido cualquiera de estas variedades clínicas, pero el que, miren, está expuesto cierta zona, o en que yo, por ejemplo, me reviente estas vesículas, el que yo, por ejemplo, me lime, incluso me llegue a lastimar por el exceso de queratina, o esta descamación que existe intertriginosa, pues está expuesta como tal esta parte de la piel. Esto me puede dar consecuencias o complicaciones de una tiña de los pies y puede, esa exposición de la piel puede contraer bacterias sobre todo y que haya un proceso de infección incluso. Miren aquí el paciente, toda la infección, hay un proceso de inflamación y aquí no nada más es una tiña de los pies, un pie de atleta, sino incluso ya aquí tenemos dos casos, el pie de atleta y a eso vamos a sumarle la infección como consecuencia que tiene el paciente de la exposición. Es decir, pues si yo tengo una tiña de los pies, yo me reventé una vesícula o incluso estos pliegues que decíamos están expuestos donde se va descamando y yo no me atiendo esa tiña de los pies y después me pongo unos zapatos o le presto los calcetines a mi hermano, no sé, que quién sabe si estaban en el suelo, pues vamos a adquirir una infección sobre todo bacteriana como consecuencia de. Y después tenemos una tiña de la mano. Y las especies que normalmente encontramos aquí es Trichophyton rubrum y Mentagrofites. Aquí sobre todo la tiña de la mano también es por una autoinoculación. Esta autoinoculación pues es lo que llamamos que si venimos de la tiña de los pies, el que yo me esté rascando, el que yo me esté tocando los pies, el que yo me esté jugando las uñas, por ejemplo, si tengo una onicomicosis, el que yo vea que la barba, hay pacientes que de verdad luego hasta gusto tienen de estarse quitando las costras de alguna tiña que tuvieran en otra parte del cuerpo, y entonces es como adquirimos la tiña de la mano. Entonces, la tiña de la mano regularmente aparece solo en una mano, es unilateral, y entonces hay también una descamación, es una eritemato escamosa, hay un enrojecimiento y también hay producción de escamas. Entonces es por una autoinoculación sobre todo, es decir, previamente tengo una tiña y es la manera de que estoy teniendo contacto con el hongo y adquiero como tal la tiña de la mano. Y por último, está la tiña de las uñas,
conocidas también como onicomicosis, ¿no? Y esta dermatofitosis afecta tanto a uñas de los pies como de las manos, causada en particular por especies del género Trichophyton y salvo pocas excepciones por Microsporum y Epidermophyton. Ojo, la onicomicosis no es una afectación específica de dermatofitos. Acuérdense que los dermatofitos son solo 3, Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Pero la afectación por hongos en uñas se llama onicomicosis y la onicomicosis la vamos a repetir como en 2, 3 géneros diferentes de hongos. Es decir, que esa uñita, sobre todo, principalmente, quien la afecta son este grupo de dermatofitos. Pero incluso en algún momento puedo tener yo una onicomicosis producida por otro hongo, puede ser hasta por una cándida. ¿Okay? En este caso, la tiña de la uña, pues estamos hablando específicamente de dermatofitos. Entonces, decíamos, puede ser tanto uñas de los pies como de las manos, pero más del 90% de las onicomicosis producidas por dermatofitos se producen en el pie. Más del 90% de las onicomicosis son en el pie, ¿ok? Entre el 95 y 97% de los casos son producidas en los pies. ¿Qué le pasa a estas uñas? Ya que tuvieron contacto también con las esporas de los dermatofitos, pues se pueden volver opacas, amarillentas, se pueden volver quebradizas, polvosas y se pierde la consistencia del borde. ¿Okay? Hay personas que, depende del género, regularmente los dermatofitos ponen a la uña entre opaca y amarillenta. Algunos incluso la pueden poner blanquecina, como si pareciera que tuviera algodoncito la uña. Hay otros géneros fuera de los dermatofitos que la uña no las puede poner verdosa, no las pueden poner color negro, por ejemplo. Pero regularmente dermatofitos nos las pone como amarillenta, blanquecina, así opaca. Quebradizas y polvosas, pues les decía, imagínense que estos dermatofitos los que hacen es ir degradando toda esta, la dermis, la queratina, y precisamente se va produciendo un polvito que si tiene contacto entre uñas, pues podemos tener pues la onicomicosis presente en varias uñas del mismo pie. El método de transmisión de la onicomicosis sobre todo es por una autoinoculación. Puede ser, por ejemplo, aquí les pongo el contacto directo de la mano que yo tuviera otra tiña y me toco los pies o me toco sobre todo la uña, porque yo tenga incluso contacto con alguna persona que tenga una tiña y que tengamos el contacto directo de mano a mano, o incluso que tengamos otras tiñas, decíamos, esta por ejemplo, una tiña de la ingle o del cuerpo, y que yo entonces me toque posteriormente los pies y se autoinocule el hongo a nivel de las uñas, ¿no? Y a través de fomites también. En muchos casos puede ser fomites que se presten, decíamos, zapatos, puede ser que se presten la toalla para secarse los pies, que se presten las calcetas. Entonces, estos van a ser el método de transmisión para poder adquirir una onicomicosis. Y aquí, sobre todo en onicomicosis, aparte de la humedad que habíamos explicado, pues hay factores de predisposición. Uno de ellos es que ya exista una tiña previa. No es en todos los casos. Hay pacientes que tienen onicomicosis y jamás hayan tenido otro tipo de infección por hongos, pero sí muchos de estos casos, pues decíamos, la tiña previa, tiña del cuerpo, tiña de la barba, voy a bajarla a nivel de la uña. Es decir, yo misma me la autoinoculo en la uña. El uso de zapatos cerrados y de plástico facilita la multiplicación del hongo y este padecimiento es más frecuente en personas pues, que ocupan baños comunitarios, como soldados, obreros o deportistas. El que yo use un zapato cerrado de plástico no quiere decir que yo voy a tener una onicomicosis. Necesito forzosamente tener el contacto con el hongo, ¿no? Y eso va a ser por fomites o por autoinoculación. Pero el que yo utilice zapatos cerrados o de plástico, sobre todo durante mucho tiempo, como el caso de ahí les puse una imagen de un soldado, pues va a hacer que el pie esté encerrado, la uña en este caso que esté encerrada. Hay personas, por ejemplo, que le sudan los pies y el que esté húmeda la zona, ahí sí les damos las condiciones al hongo para que se pueda reproducir, es decir, se pueda multiplicar. Le damos todas las facilidades al hongo para multiplicarse, ¿ok? Y tenemos diferentes manifestaciones con la onicomicosis.
por lo general es crónica, les decía, es muy tardado a veces la onicomicosis. Se inicia sobre todo por el borde libre o distal, que es decir, desde la orilla de la uña. Regularmente comienza desde aquí, pero también puede ser lateral o también puede ser subunguial, que es de la base. Hay personas, sobre todo en la parte subunguial, que pueden comenzar aquí la desintegración de la uña y que pueden perderla totalmente, pueden tener una distrofia total, ¿ok? Entonces, se puede ver afectada una o varias uñas, como lo platicábamos ayer. El que yo me lime, por ejemplo, en la uña, sale ese polvito, pues con esporas y se puede pasar de una uña a otra. El que yo me toque una uña y posteriormente me toque el resto de las uñas, pues también se va a pasar el hongo de una uña a otra, ¿ok? Y por último, ya para terminar, diagnóstico y tratamiento. En la parte del diagnóstico, en general, tiña de la cabeza, tiña de la barba, tiña de la uña, tiña del pie. Principalmente el tipo de muestra van a ser esas escamas, esa costra o ese exudado. Si yo tengo una tiña de la uña, cuando van al laboratorio pueden quitarle un pedacito de uña, pueden hacerle con ayuda de un bisturí, por ejemplo, se raspa esa uña. En los pies se raspa, puede ser del pie, se quita la costra, se quita la escama. Si es del cabello, a veces nos quitan pedazos del cabello. Entonces, donde se encuentre esa secreción, lo que platicábamos, por ejemplo, la tía de la cabeza inflamatoria, que hay un exudado supurativo, de ahí se toma. Donde tengamos la lesión, vamos a tomar lo que se nos permita, y entonces va a ser ese material que vamos a poder principalmente analizar al microscopio. El diagnóstico para dermatofitosis principalmente va a ser por observación al microscopio y realización de cultivos. Aquí los cultivos, les decía, tarda un poquito más, mínimo 5 días, pero tenemos muy buen resultado. Nos pueden decir género e incluso especie por cultivos y por microscopía. ¿Okay? Se utiliza sobre todo hidróxido de potasio y claramente se observan pues, la morfología de los hongos. En el caso de alguna tiña, sobre todo del cuerpo, podemos utilizar algo que se llama luz de Wood. La luz de Wood no es más que luz UV y les decía, se la exponemos al cuerpo del paciente y si fuera un hongo, se alumbra, hace una fluorescencia el paciente en el cuerpo. Y por último, para el tratamiento, la tiña de la cabeza pueden llegarse a curar conforme llegue la pubertad al paciente. Acuérdense que las tiñas de la cabeza, decía, principalmente aparecen en niños y ya cuando empiezan a tener cambios hormonales, puede llegarse a curar sola. Hay una resolución espontánea sola, sin necesidad de tratamiento. Y las formas inflamatorias pueden desaparecer de manera espontánea en semanas o meses, pero decíamos, pueden dejar alopecia permanentemente, ¿no? Entonces, en las tiñas de la cabeza, si comienza sobre todo en niños, puede tener una desaparición o, de manera espontánea. Sobre todo los hongos, fíjense que incluso cuando mañana platiquemos malacesia, tienen mucha afinidad por las hormonas. Entonces, o hay variaciones por las hormonas. Entonces, por eso tenemos aquí de manera espontánea una resolución, salvo en las inflamatorias que puede dejar la alopecia. Si necesitamos dar tratamiento, por ejemplo, en la onicomicosis y tiña de la cabeza, podemos utilizar un fármaco que se llama grisofulvina, pero la grisofulvina incluso tiene que ser conforme al peso de los pacientes y el tratamiento puede llegar a durar desde 8 hasta 12 semanas. Puede ser un tratamiento bastante largo, pero regularmente con los hongos tenemos muy buena respuesta a los tratamientos. Otros antimicóticos tópicos puede ser disulfuro de selenio o azoles. Por ejemplo, ¿cómo se llama este shampoo que venden? Head and Shoulder, creo. Muchos de ellos traen, hay de varios tipos de tratamientos para caspa, por ejemplo, tiñas, pero estos traen regularmente azoles y son muy buenos para también el tratamiento, sobre todo de tiña de la cabeza, ¿no? O estos antimicóticos tópicos como disulfuro de selenio a veces se aplican con toquecitos en algunas partes del cuerpo. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? Doc, Mande. entonces, o sea, si la tiña de uña tarda bastante en quitarse, bueno, en mi caso, ¿qué onda con creo que era la que te sale en la espalda y la de la ingle? O sea, ¿cuál es su tratamiento? Porque no dijo eso. Bueno, podemos usar aquí, te lo pongo otra vez.
podemos usar azoles en el caso de la cabeza, sobre todo. Hay shampoos que ya vienen con un tratamiento específico de antimicótico, o en el caso de tiñas del cuerpo podemos utilizar disulfuro también de selenio. Vienen a veces como si fueran, son tópicos, aplicamos, vienen a veces en pomadas, o a veces hay como si fueran unas soluciones que empapamos en algún algodón y podemos dar toquecitos en esas zonas donde tuviéramos la lesión, en el caso de la tiña de la ingle o tiña del cuerpo. Pero ya ok. vienen los antimicóticos a veces hasta en cremas, o te digo, esas soluciones, y se dan toques. He visto a veces toquecitos, me hago referencia a que empapan el algodón y se tocan toda la parte, ¿no?, de donde se encuentra el hongo. Pero casi todas las tiñas tienen muy buena resolución. Incluso que fuera del cuerpo, pues realmente hay una eliminación como tal. No hay una consecuencia, salvo de la cabeza inflamatoria, que es como que la más severa que pudiéramos tener, ¿no?, que nos puede dejar ahí unos casos permanentes en cuanto a las lesiones que puede dejar. Pero de ahí en fuera, o la pérdida de la uña, pero después de erradicar totalmente al hongo, pues puede volver a hacer la uña sin ningún problema. O sea que yo me salvé, ¿no? Sí, porque ya no tienes nada, sí, depende, y sobre todo hay pacientes, la verdad es que he visto que se dejan ahí hasta que la uña se le caiga. O sea, hay pacientes que luego llegan a tomarse muestras en sandalias y uno, mientras le toma la muestra, ¿no?, ve que ya no tienen la mitad de la uña y ellos no se ponen ningún tratamiento. Entonces, como se lo atienden a tiempo, como tu caso, pues realmente no pasó a más. Todos los hongos pueden tener muy buena resolución. Pero no, que si no se atiende se puede transferir a otra parte del cuerpo, ¿no? Sí, claro, sí, existe mucho, o a otra, o sea, no sé si han visto, regularmente los pacientes que ya tienen uñas hasta la mitad, no nada más tienen un dedo, ya tienen casi los 5 dedos infectados por el hongo. Entonces, pues como Gracias es a muy Dios no me pasó. crónica, pasa mucho tiempo en que tengan la pérdida total de la uña, entonces el paciente ahí vive sin ningún problema con partes de la uña, ¿ok? Entonces, sí, ahí es de atenderse. Si ven que ya empieza a ponerse amarillita, polvosa y no se la han golpeado ni nada, pues pudieran comprarse cosas, incluso comerciales, sí sirve. Unesia, que les digo, Head and Shoulder, todo eso sí trae tratamiento. Entonces, sí sirven regularmente los comerciales también. Bueno, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta, dudas sobre dermatofitos?